La muerte no era esto. Un especial de Convoca.pe. Mi nombre es Sandra Pinasco, soy la directora del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y creo que ese panorama interdisciplinario es el que me permite hablar acerca de un tema multidimensional como el duelo y poder asumir sus distintas perspectivas. El contexto de la pandemia nos ha hecho cuestionarnos muchas de las cosas que dábamos por ciertas. Y me parece importante que este cuestionamiento alcance a los aspectos más íntimos, como en los procesos de duelo. El proceso de duelo es un proceso sumamente personal e individual. En este caso, esa persona que atraviesa el duelo está rodeado de otros y otras que lo acompañan o la acompañan. Y creo que el valor de hablar acerca del duelo es permitir que esas personas que acompañamos a quienes sufren, sepamos cómo acompañarlos, cómo ayudarlos, cómo apoyarlos. El no poder realizar los rituales a los que estamos acostumbrados implica, sobre todo, un impacto directo en la primera tarea del duelo, que es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar que la pérdida es real, que esa persona ya no va a regresar, que esa persona efectivamente ha fallecido y que por lo tanto no está con nosotros más. La segunda tarea es la de elaborar el dolor de la pérdida, es decir, ¿qué hago con ese dolor? ¿A dónde lo pongo? ¿Qué es lo que logro trabajar o crear a partir de ese dolor? La tercera tarea es la de adaptarse al mundo sin la persona fallecida. Esta es una tarea a veces en muchos sentidos muy práctica, que a veces es quizás la que la gente tiene más presente, ¿no? Hay que botar las cosas, o hay que limpiar la casa, o hay que mudarse, o tratando de buscar cómo sobrevivir en términos prácticos la pérdida de la persona. Pero en realidad, la adaptación a un mundo sin la persona fallecida incluye aspectos internos y espirituales. Cómo ahora me veo a mí, que, por ejemplo, mi padre o mi madre o mi esposo o mi hijo han fallecido. ¿Cómo me veo yo? Si, por ejemplo, ahora ya dejé de ser esposa o ya dejé de ser padre o madre o hijo o hija. Entonces, mi identidad cambia frente a la pérdida de alguien. Y también pueden haber adaptaciones espirituales, por ejemplo, el sentido que uno tiene en el mundo. ¿Cómo cambia el sentido de uno mismo en la realidad? ¿Cómo te ves a ti en medio de, dependiendo de cuáles sean las creencias de cada quien, en medio de el todo, en medio del universo? Y la última tarea, a mí particularmente me gusta cómo se ha planteado, porque no se trata de superar el duelo no se supera, no es una herida que hay que curar y que una vez que la curas ya está, ya la pasaste y sigues con tu vida. En realidad lo que uno hace en esta última tarea es hallar una conexión que perdure en el tiempo con esa persona fallecida. Es decir, la persona fallecida no va a desaparecer, te va a acompañar, va a ser parte de tu vida y de tu historia. Pero la última tarea es cómo conectas con esta persona fallecida y a la vez te embarcas en una nueva vida. ¿Por qué nueva? Porque no va a ser la misma que la vida que tuviste antes, cuando esa persona vivía. Hay que aceptar, como parte de la elaboración de la segunda tarea, de la elaboración del dolor de la pérdida, que la vida ha cambiado. O sea, si en general las pérdidas no se superan, en general lo que uno hace es llegar como a una suerte de solución de compromiso con la pérdida y decides continuar tu vida a pesar de la pérdida. Eso es un poco la última tarea, ¿no? En el caso de los padres con hijos fallecidos, sí se ha visto que esa última tarea es la más difícil. No se puede comparar la pérdida de, por ejemplo, de un hijo con la pérdida de otros seres queridos. No se puede comparar una pérdida traumática, como puede ser, por ejemplo, las pérdidas que ocurrieron en el Perú en medio del conflicto armado, o las desapariciones que ocurrieron en el Perú también, con el duelo de una persona a la que puedes enterrar. Entonces hay una serie de mediadores en el duelo que van a tener un papel central en señalar los tiempos, ¿no? Hay duelos más difíciles que otros. Entonces, claro, en estos casos, la despedida, la mejor despedida que hay en las circunstancias que nos toca, es una despedida virtual. Ahora,
¿Cuál es la manera en la que uno puede despedirse? Bueno, en realidad creo que eso depende mucho de la familia y de la persona, ¿no? Por ejemplo, he escuchado de personas que han armado una especie de altar en la casa, con una foto de la persona fallecida y con algunos recuerdos de la persona fallecida, objetos que la persona fallecida quería mucho, o objetos o cartas que se le escribieron a la persona despidiéndose de ella. Entonces, esa me pareció, por ejemplo, una solución dentro de lo que se podía hacer bastante sana, interesante. Es una manera de conectarte con los aspectos de la persona que amas. Otras, por supuesto, han sido estos velorios por Zoom que ha habido, en donde la gente se reúne y empiezan a recordar anécdotas de la persona fallecida. Y creo que eso, por ejemplo, es sumamente terapéutico porque las personas que están en duelo lo que más necesitan es hablar, es contar lo que vivieron con esta persona, lo que amaban de esta persona que se fue, lo que recuerdan de la persona que se fue. Entonces, lo que más necesitan es ser escuchados. Y en las condiciones en las que nos encontramos, hay mucha población que está aislada, con solo una persona o dos personas, y a veces incluso absolutamente solos, y tienen que atravesar el duelo solos. Y eso es lo más peligroso, el no tener el contacto humano en este proceso de duelo. Y aquellas personas que, por ejemplo, se quedan calladas y no hablan del duelo porque creen que es una señal de debilidad, normalmente se quedan atascadas en la primera tarea, porque la única manera de reconocer que la persona ha fallecido es hablándolo, diciéndolo, ¿no? Hablando con otros que también a su vez te recuerdan que esa persona ya falleció. Entonces, si uno en cambio se atrapa en el silencio y la familia deja que esa persona se atrape en su silencio, entonces la pérdida nunca se dice, nunca se expresa. Y en ese sentido es más difícil para la mente humana entender que la persona ya se fue si es que no es capaz de expresarlo verbalmente. Entonces creo que lo primero que se podría hacer para ayudar a alguien es escucharlos, escucharlos y escucharlos y volverlos a escuchar sin interrumpir, escucharlos, dejar que lloren, sin decirles ya fue suficiente, ¿no? Sin estigmatizar a quienes están sufriendo, exigiendo que ya se tienen que sobreponer en algún determinado momento porque ya se cree que fue suficiente. Como ya hemos comentado, los procesos son totalmente personales y pueden durar lo que tengan que durar. ¿No? No hay un tiempo determinado. Con mucho afecto, con mucho cariño, en la medida de lo posible, con contacto físico, con abrazos, con compañía. Y también, ojo, y esto también puede suceder, que la persona necesita también espacio solo o sola. Entonces también reconocer cuando a veces es mejor quedarse callado y a veces es mejor irse diciendo solamente estoy aquí, si necesitas me buscas. Entonces también hay que reconocer en qué momento las palabras sobran y es mejor solo escuchar y a veces es mejor solo acompañar. Simplemente estar en la misma habitación para que la otra persona sepa que hay alguien ahí cuando ya pueda enfrentar la realidad de nuevo. Entonces, nadie puede juzgar cuál es la forma que le va a servir a cada persona para transitar ese dolor. Nadie tiene derecho a juzgar. Al final, lo que me ha demostrado, y creo que nos ha demostrado a todos esta situación de pandemia, es que el ser humano busca la manera más creativa, personal, propia, que le permita finalmente decir adiós a la persona que quizás no le pudo decir adiós, ¿no? Y a la vez, también me parece que nos ha hecho recordar a todos, por la carencia que nos está generando, el valor y el consuelo del abrazo físico, como esta forma básica de contacto a la que a veces nos hemos desacostumbrado y a veces no brindamos suficiente, ¿no? Hay mucho comentario sobre la necesidad de abrazos para los niños, pero la verdad es que todos los seres humanos necesitamos ese apoyo físico del abrazo. Y creo que en esta circunstancia en la que los abrazos ya no están permitidos, se ha empezado a valorar nuevamente ese contacto físico. Espero que eso genere un cambio más adelante.